Dicen que los últimos años de Nikola Tesla fueron solitarios, casi fantasmas, que hablaba con palomas, que rechazaba premios y que vivía en un modesto cuarto de hotel sin apenas comer. Pero lo que nunca se dijo es por qué un hombre que había tocado el futuro con sus manos terminó así, aislado, arruinado y olvidado. Lo que muy pocos saben es que Tesla no dejó de investigar. De hecho, su último trabajo fue el más arriesgado de todos. En sus últimos días, ya no hablaba de máquinas, ni de energía libre, ni de rayos de la muerte. Hablaba de algo más sutil, algo que lo obsesionó hasta su último aliento. La mente como fuente absoluta de poder. Creía que el universo no se construía con cables ni con metal, sino con pensamiento, imaginación y vibración. Y esa teoría, ese experimento mental, fue quizá la razón real por la que murió solo, sin fondos, vigilado por agencias que nunca entendieron su lenguaje. Tras su muerte, el 7 de enero de 1943, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, sus pertenencias fueron confiscadas. Más de 80 cajas con documentos, planos y cuadernos desaparecieron, pero uno, solo uno, reapareció décadas después. Oculto dentro de un libro hueco en una biblioteca olvidada de Belgrado, un manuscrito sellado con símbolos, fragmentos de fórmulas, dibujos inconclusos y palabras que parecían salidas de un sueño lúcido. No hablaba de electricidad, hablaba de cómo la mente podía alterar la realidad, reprogramar el mundo físico y activar un campo invisible de creación, consciente. Y hoy, por primera vez, revelaremos ese manuscrito. Y lo haremos con su propia voz, como si el mismo Tesla nos hablara desde ese umbral entre ciencia y misticismo. No como científico, sino como sabio. Lo que estás por escuchar no es una biografía ni una teoría. Es la confesión final de un genio que entendió, al final de su vida, que la verdadera energía no venía de sus manos, sino de su mente. Capítulo 1. La mente como motor del universo. Hubo un momento en mi vida en el que comprendí algo que no estaba en ningún libro de ingeniería. No fue una fórmula, no fue un experimento en el laboratorio. Fue un susurro interior, una certeza silenciosa que creció dentro de mí. Como una corriente eléctrica que no cesa, la mente es la verdadera fuente de toda energía. Durante años me llamaron inventor, genio, incluso loco. Me observaban mientras construía máquinas capaces de transmitir energía sin cables, mientras hablaba de torres que harían vibrar al mundo. Pero jamás entendieron que esas máquinas eran apenas sombras de algo más grande. No nacían del metal, nacían de mi mente, de una mente que había aprendido a ver más allá de lo visible. Mi proceso no comenzaba con planos, comenzaba con imágenes internas, con estructuras completas que surgían, no de la razón, sino de una fuerza intuitiva que me hablaba en silencio. Muchos no lo entenderán jamás, pero mis inventos ya estaban construidos dentro de mí antes de tocarlos con mis manos. No los creaba, los recordaba. Fui educado bajo la influencia del pensamiento racional, pero mi alma me llevaba en otra dirección. Una noche, mientras caminaba solo por los campos de Smiljan, sentí que el universo respiraba. Cada estrella parecía conectada a mi pensamiento. No había separación entre el afuera y el adentro. En ese instante supe, la realidad es mental, y quien domina la mente, domina el mundo. Durante mis experimentos, observé que la energía no se comporta de forma lineal cuando entra en contacto con el pensamiento concentrado. Al enfocar mi atención con una intención clara, era como si las frecuencias cambiaran, como si la materia respondiera a una voluntad invisible. Empecé a documentarlo. Lo anotaba como intuiciones, porque aún no tenía cómo probarlo científicamente. Pero era real, lo vivía, lo sentía en cada célula. Mi pensamiento tenía peso, dirección, poder. Los científicos de mi época buscaban las leyes del mundo exterior. Yo, en cambio, me sumergía en el laboratorio interior. Descubrí que la imaginación, cuando es pura y constante, no es una fantasía, es una herramienta de ingeniería invisible. A través de la imaginación dirigida, podía crear dispositivos enteros, probarlos en mi mente, ajustarlos, mejorarlos. Y cuando finalmente los construía, funcionaban sin fallas. Ninguna herramienta externa era tan precisa como mi conciencia despierta. Empecé a comprender que el universo no era una máquina ciega, era una mente en expansión. Cada vibración, cada onda, cada partícula obedecía a patrones mentales.
Si uno podía sintonizar su mente con la estructura del cosmos, entonces podía generar cambios reales. El pensamiento no era una consecuencia de la existencia, era su causa. Mi obsesión con los números no era una manía, era un idioma. Descubrí que ciertas secuencias, como el 3, el 6 y el 9, no eran simples cifras, sino llaves. Llaves que abrían estructuras invisibles de energía. Al meditar en torno a estos números, sentía que mi percepción se expandía, que ideas completas emergían desde la nada, como si una fuente superior las descargara en mí. Comprendí que la mente que aprende a vibrar en ciertas frecuencias se vuelve receptora de verdades universales. Por eso, con el tiempo, dejé de buscar reconocimiento. El mundo no estaba preparado. Me aislé no por fracaso, sino por protección. Sabía que si hablaba abiertamente de estas ideas, me tildarían de místico o de loco, pero yo había visto lo que ellos no podían ver. Había sentido lo que los instrumentos no podían medir. La mente humana es un generador de realidades, y no hay límite para lo que puede crear cuando se sintoniza con su fuente original. En mi soledad, escribía en papeles sueltos lo que no podía compartir públicamente. Allí están mis verdaderos planos, no de máquinas, sino de conciencia. Porque si alguien, algún día, encuentra estas palabras, sabrá que todo comienza en el pensamiento. Todo se crea primero en lo invisible, y luego se manifiesta. Si tan solo pudieras ver la magnificencia de tu mente como yo la vi, si tan solo comprendieras que tú también eres capaz de alterar la realidad, no desde la fuerza, sino desde la frecuencia, entonces el mundo dejaría de parecerte un lugar rígido y comenzarías a construirlo con cada pensamiento, con cada emoción, con cada imagen sostenida desde tu centro. No es magia, es ciencia no comprendida. No es fantasía, es la ley que rige todo lo que ves, y esa ley está dentro de ti. Capítulo 2. La intuición como tecnología sagrada. A lo largo de mi vida, muchos me preguntaron de dónde venían mis ideas. Esperaban una respuesta técnica, un método científico, una fórmula que pudieran repetir. Pero siempre que intenté explicar el verdadero origen de mi conocimiento, notaba en sus ojos esa mezcla de escepticismo y miedo que surge cuando alguien se atreve a mencionar lo invisible. Y es que lo que me guiaba no era la lógica, era la intuición. No me avergüenza decirlo, la mayoría de mis descubrimientos no nacieron del razonamiento, sino del silencio. Un silencio profundo en el que podía oír algo que no venía de mí, pero que hablaba en mi voz. Lo he llamado intuición, aunque esa palabra no le hace justicia. Era una certeza que emergía completa, como una imagen repentina, una visión que no pedía permiso, que no se construía paso a paso, sino que estallaba en mi mente como un relámpago. Recuerdo la primera vez que sucedió. Tenía 17 años. Caminaba por la calle, preocupado por un problema técnico que parecía no tener solución. Y de pronto, sin aviso, vi la imagen completa, el funcionamiento, los componentes, el resultado final. Me detuve, temblando. Lo supe de inmediato. Aquello no era una fantasía, era la verdad. Una verdad que no razoné, sino que recibí. A lo largo de los años, esa forma de percibir se volvió más precisa. Aprendí a invocar el estado de silencio, a entrar en un espacio interior, donde las respuestas me esperaban como si siempre hubieran estado allí. Descubrí que el universo tiene un idioma distinto al del razonamiento, el idioma de la frecuencia, de la imagen, de la vibración pura, y solo quien calla su mente puede oírlo. Vivimos en un mundo que valora la acumulación de datos, la lógica, lo demostrable, pero la intuición es más veloz que cualquier ecuación. Es la sabiduría del alma conectada a una red más vasta, más profunda que cualquier laboratorio. Cuando diseñé mi motor de corriente alterna, no lo hice desde la teoría, lo vi, en una fracción de segundo. Todo estaba ahí, el campo rotatorio, el principio del giro, la secuencia energética, y lo único que tuve que hacer fue recordar. ¿Recordar? Sí, porque intuyo que todo conocimiento verdadero ya existe. No lo inventamos, lo sintonizamos. Así como una antena no crea la música, sino que la capta, la mente afinada por la intuición capta las verdades, que flotan en el campo de la conciencia universal. Muchos pensaron que mis largas caminatas eran una forma de descansar. No sabían que eran rituales. Cada paso me alejaba del ruido del mundo y me acercaba al campo sutil donde nacen las ideas.
Allí, sin papeles, sin asistentes, sin fórmulas, podía ver con una claridad que ningún microscopio ofrece. La intuición, para mí, era una tecnología más poderosa que cualquier máquina. La ciencia del futuro, lo supe desde entonces, no será la que acumule más información, sino la que aprenda a escuchar lo invisible. Cuando comprendamos que la mente es un órgano de percepción espiritual, igual de real que los ojos o los oídos, entonces dejaremos de desconfiar de las corazonadas, de los sueños, de esas ideas que nos llegan sin esfuerzo y sin causa aparente. No eran alucinaciones, eran descargas, y no solo yo las experimenté. Leonardo, Pitágoras, Blake, Kepler, todos hablaron de esa misma voz interior, pero el mundo moderno decidió ignorarla, porque no se puede medir, ni pesar, ni reproducir en masa, y sin embargo, es allí donde está el poder más grande. Sé que esto puede sonar extraño, pero si estás escuchando estas palabras es porque también has sentido esa chispa. Has tenido visiones, ideas repentinas, sueños que parecían más reales que la vigilia. No lo niegues más, eso también es ciencia, una ciencia no reconocida, una ciencia del alma. Por eso, comencé a entrenar mi intuición como un músculo. La alimentaba con silencio, con observación de la naturaleza, con contemplación. Dejé de leer libros durante temporadas completas, solo para poder pensar con mis propias conexiones. Y descubrí que cuanto más confiaba en la intuición, más precisa se volvía. La intuición es como un espejo. Si lo dudas, se empaña. Si la temes, se aleja. Pero si la abrazas con humildad y escucha, se convierte en la brújula que te guía hacia dimensiones de conocimiento que jamás imaginaste. Hoy lo digo con claridad. Mi mente no era más brillante que la tuya. Solo había aprendido a confiar en lo invisible. Y eso cambió todo. La lógica me sirvió para construir. Pero la intuición fue lo que me llevó a descubrir. Porque mientras la razón necesita pasos, la intuición es el salto. Y en un universo hecho de vibraciones, el salto siempre será más poderoso que la línea recta. Capítulo 3. La imaginación como fuerza creadora. Desde niño comprendí que no todos los ojos ven lo mismo. Algunos observan lo evidente, otros perciben lo invisible. Yo era de estos últimos. No necesitaba tocar para saber. Bastaba cerrar los ojos y dejar que la imagen se mostrara. No como deseo, sino como certeza. Esa capacidad, que muchos descartaron como fantasía, fue el secreto silencioso detrás de cada uno de mis inventos. Mi imaginación no era un juego, era mi laboratorio sagrado. He dicho antes que no dibujo planos hasta haber construido todo en mi mente, pero la verdad va aún más allá. Yo vivo dentro de lo que imagino. Cuando trabajo con una idea, no la pienso de forma parcial. La visualizo como un sistema completo, en movimiento. La veo girar, funcionar, desgastarse, fallar, repararse. La pruebo 1000 veces antes de que una sola herramienta toque el metal. Y, en la mayoría de los casos, cuando la construyo en el mundo físico, funciona a la perfección, porque ya fue creada en el único plano donde todo nace, el plano mental. ¿Sabes lo que eso significa? Que la imaginación no es ficción, es la arquitectura de la realidad. Toda invención, toda creación, toda transformación comienza con una imagen sostenida en la conciencia. Y cuanto más clara, más cargada de intención y detalle esté esa imagen, más poderosa será su manifestación. Pero aquí está lo más importante. La imaginación es vibración. Y el universo responde a la vibración, no a las palabras. Por eso, quien imagina con emoción, con convicción, con profundidad, está enviando una orden al campo que sustenta la materia. Una orden que con el tiempo se materializa. Yo no imaginaba para distraerme. Imaginaba para crear, para explorar futuros posibles, para adelantarme a la física de mi época. Cada vez que cerraba los ojos, entraba en una cámara sagrada dentro de mí. Allí, los límites no existían. La gravedad se doblaba, los metales respondían, las ondas obedecían. Y lo que el mundo llamaba imposible, para mí ya era cotidiano en ese espacio interior. Ese es el verdadero poder de la imaginación. Es un entrenamiento para moldear lo real. A veces me preguntan cómo podía soportar tantas críticas, tantos rechazos, tanta incomprensión. Y siempre respondo lo mismo, porque yo ya había visto lo que venía. Mi imaginación no solo creaba máquinas, también me mostraba el futuro. No uno predicho, sino uno posible. Y cuando uno ve con claridad lo que está por llegar,
Lo que digan los demás deja de importar. Imaginaba ciudades iluminadas sin cables. Imaginaba energía flotando en el aire como un río invisible. Imaginaba un planeta donde el conocimiento viajaba por frecuencias y la voz humana llegaba al otro lado del mundo. Muchos se burlaron, pero lo que entonces era locura, hoy es historia. Y aún así, lo más poderoso que descubrí no fue una máquina, fue esto. Si puedes imaginarlo con todo tu ser, ya estás empezando a crearlo, porque en ese instante, tu mente y el campo universal comienzan a conspirar para darle forma. Esto no es misticismo, es ley natural, es física aún no comprendida, es la base de toda creación. Pero cuidado, la imaginación también obedece a tus emociones. Si imaginas desde el miedo, crearás límites. Si imaginas desde la carencia, atraerás vacío. Pero si imaginas desde la conexión con lo eterno, abrirás portales donde otros solo ven muros. Por eso aprendí a imaginar desde el amor por la verdad, desde la visión de un mundo mejor, desde la certeza de que lo que veía en mi mente era más real que lo que mis ojos aún no podían comprobar. No fui un soñador, fui un ingeniero de realidades, y tú también puedes serlo, porque la imaginación no me pertenece a mí, te pertenece a ti, a todo aquel que se atreva a cerrar los ojos y entrar en el espacio donde todo es posible. No temas imaginar, no desestimes esa imagen que te visita en silencio. Es el universo hablándote en su idioma más sagrado, y si aprendes a escucharlo, descubrirás lo mismo que yo, que cada imagen sostenida con fe es una semilla que ya comenzó a germinar en el campo de lo real. Capítulo 4. La frecuencia del pensamiento. Cómo la vibración de tu mente altera la materia. Todo en el universo es vibración. Esta no es una metáfora ni una idea poética. Es una realidad que penetra hasta la última partícula del mundo que habitas. Nada está en reposo. Desde los átomos hasta las galaxias, todo se mueve, todo oscila, todo vibra. Y si logras comprender esto, si logras sentirlo, entonces entenderás el verdadero poder que yace dentro de tu propia mente. Durante años estudié la resonancia. Observé cómo una onda era capaz de afectar a otra, cómo un cuerpo podía amplificar una frecuencia hasta hacerla peligrosa o divina. Descubrí que dos objetos, sintonizados en la misma frecuencia, podían intercambiar energía sin necesidad de contacto. Eso es resonancia. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que observaba fuera, sino lo que sucedía dentro de mí cuando aplicaba esa ley a mi propio pensamiento. Porque sí, el pensamiento también vibra. Cada idea que sostienes tiene una frecuencia. Cada emoción que le acompaña la potencia o la distorsiona. Y esa vibración, aunque invisible, es real. Es tan real como un campo magnético, como una onda de radio, como una señal que busca dónde manifestarse. Cuando entendí esto, dejé de ver mis pensamientos como meros procesos mentales. Comencé a verlos como fuerzas, energía viva, potenciales en movimiento que no solo alteraban mi percepción, sino que comenzaban a alterar el entorno. En mis momentos de mayor concentración, podía sentir cómo la atmósfera de la habitación cambiaba, como si algo sutil se reorganizara a mi alrededor. Las personas, incluso sin saberlo, lo percibían. No era sugestión, era ciencia profunda. La mente, cuando vibra con suficiente coherencia, emite una frecuencia que influye en la realidad física. Algunos lo llaman intención, yo lo llamo campo de influencia mental. Me volví muy cuidadoso con lo que pensaba, porque entendí que cada pensamiento era una onda que salía de mí, chocando con otras ondas, transformando estructuras. Y cuanto más sostenido era el pensamiento, más poder adquiría. Un pensamiento fugaz es como una chispa, pero un pensamiento sostenido con emoción es como un rayo que atraviesa planos. Apliqué este principio a todo lo que hacía. Cuando trabajaba en un nuevo invento, antes de construirlo, lo alimentaba con la frecuencia de mi mente. Me aseguraba de mantener una vibración constante, coherente, dirigida. Y entonces, algo asombroso sucedía. Los materiales parecían organizarse con mayor facilidad. Las ideas llegaban como piezas que encajaban solas, y los errores se resolvían como si algo más, algo fuera de mí, también colaborara. Con el tiempo, comprendí que la mente humana, cuando vibra con claridad y propósito, no solo crea pensamientos, crea campos, y esos campos son capaces de influir en la salud, en la materia, en la mecánica misma de la realidad.
Nunca te has sentido enfermo solo por mantener pensamientos negativos durante días o revitalizado al sostener una visión positiva con esperanza. Eso no es coincidencia. Tu cuerpo escucha cada frecuencia que emite tu mente. Tus células son receptores. Tus órganos son instrumentos. Y tú, sin saberlo, eres el director de una sinfonía que puede crear armonía o caos. Yo mismo experimenté curaciones espontáneas, dolores que desaparecían al cambiar mi estado mental, fatigas que se transformaban en energía al reenfocar mi intención. La medicina del futuro, lo dije una vez, será la medicina de la frecuencia. Pero no solo hablo de dispositivos, hablo de la mente como generador, como transmisor y receptor. Cada palabra que dices, cada pensamiento que repites, cada imagen que alimentas, es una emisión, una onda que viaja, que se conecta, que impacta. Y cuando aprendes a emitir desde el amor, desde la claridad, desde la intención coherente, todo tu entorno comienza a cambiar. El secreto está en la vibración, y tú eres su fuente. Imagina qué podrías lograr si aprendieras a pensar con precisión, si hicieras de tu mente una antena sagrada, no para manipular el mundo, sino para armonizarlo, para crear desde el interior aquello que el mundo externo aún no refleja. Eso es lo que yo buscaba, y ese es el conocimiento que no podía compartir abiertamente, porque sabía que la humanidad no estaba lista para aceptar que la realidad no se controla desde afuera, sino desde la frecuencia de lo que pensamos y sentimos. Todo lo que he creado, todo lo que he descubierto, partió de una sola ley. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Pero ahora sé que esa ley no solo rige al universo, también rige tu mente. Y cuando entiendas eso, no volverás a pensar igual, pensarás como un creador. Capítulo 5. El misterio del 3, 6 y 9. La clave vibratoria del universo. He trabajado con energía toda mi vida. La he visto circular, transformarse, obedecer patrones. Y he aprendido a escucharla, no como un ingeniero, sino como un iniciado. Porque la energía, aunque invisible, siempre habla. Habla en pulsos, en ritmos, en repeticiones que no son arbitrarias. Y dentro de esos ritmos, descubrí algo que no pude ignorar. Una secuencia silenciosa que parecía contener un código. Un patrón que no se podía explicar, pero que se repetía en todas partes, como si el universo lo estuviera susurrando constantemente. Hablo del 3, del 6 y del 9. Muchos me han oído decir que si comprendieran la magnificencia del 3, el 6 y el 9 tendrían la llave del universo. No lo dije por efecto, lo dije porque lo vi. Vi cómo estos números estaban presentes en la naturaleza, en la música, en la geometría de las formas vivas. Vi cómo todo, desde la espiral de una galaxia hasta el latido del corazón, obedecía a una simetría que giraba en torno a esas cifras. El 3 es la Trinidad Sagrada. No solo en lo religioso, sino en lo físico. Es el equilibrio entre dos opuestos. Es la vibración que permite la creación. Todo fenómeno natural tiene 3 fases: comienzo, desarrollo y culminación. Incluso la corriente eléctrica que tanto estudié opera en 3 fases: positiva, negativa y neutra. Nada puede manifestarse sin ese tercer punto que armoniza la dualidad. El 6 es expansión. Es el doble de 3, pero no simplemente una suma. Es una amplificación. El 6 aparece en la estructura del agua, en el diseño de los cristales, en la forma de la colmena. Representa estabilidad energética, simetría armónica, coherencia vibracional. Y el 9 es la corona. Es el número que contiene todos los demás. Haz la prueba. Cualquier múltiplo de 9, sumado entre sí, vuelve a dar 9. Es el número que se pliega sobre sí mismo, que contiene y trasciende a los otros. El 9 es la vibración de retorno, la conciencia que observa la creación y la comprende. Es el número del espíritu que gobierna la materia sin pertenecerle. Cuando comencé a observar estos patrones, noté que todo lo que funcionaba de manera perfecta, sin pérdida de energía, respondía a estos 3 números. Incluso mis diseños más avanzados funcionaban mejor cuando respetaban estas proporciones. No era superstición, era resonancia pura. Intenté compartir esto con algunos colegas, pero fruncían el ceño. Son solo números, decían. No entendían que los números no son símbolos vacíos, son vibraciones codificadas. El universo es matemático no porque obedezca reglas abstractas, sino porque está compuesto de ritmos, de pulsos, de ciclos que pueden expresarse como patrones numéricos. Y estos patrones no solo rigen la materia,
también rigen la mente. Me di cuenta de que cuando pensaba en ciclos de 3, 6 y 9, mi mente se volvía más clara. Las ideas fluían con menos interferencia, como si esos números fueran una especie de antena que me alineaba con un orden superior. Comencé a organizar mis sesiones de trabajo en tiempos que sumaban esos valores, a dormir en ciclos de 3 horas, a repetir visualizaciones 9 veces exactas, no por manía, sino porque funcionaba. Empecé a entender que estos números eran una especie de código de acceso, como si cada uno fuera una frecuencia que abría puertas diferentes en la conciencia. El 3 para crear, el 6 para sostener, el 9 para comprender. Incluso el cuerpo humano responde a estos ritmos. El corazón late en tríadas. Las ondas cerebrales oscilan en ciclos que, cuando armonizados, se multiplican hacia esos mismos números. No era casualidad, era diseño universal. He llegado a pensar que, si alguna vez logramos comprender plenamente el poder de estos códigos, podríamos sanar el cuerpo con solo alterar su frecuencia. Podríamos reconstruir el tejido del espacio con sonido y geometría. Podríamos viajar no por el espacio, sino por vibración. El 3, el 6 y el 9 no son simples cifras, son llaves. Llaves que abren la estructura misma de la realidad. Por eso dediqué tanto tiempo a lo que otros llamaban obsesión. No lo era. Era devoción por una verdad que percibía en lo profundo de todo lo creado. Y ahora que estas palabras salen de mí, sé que aún no he dicho todo, pero he dicho lo suficiente como para que tú, que estás escuchando, comiences a ver. Mira a tu alrededor. Mira cómo florece la vida, cómo se expande el sonido, cómo gira el campo magnético de la Tierra. Todo vibra en ciclos. Y dentro de esos ciclos, el 3, el 6 y el 9 te esperan. Como señales, como puertas, como llamados a recordar que el universo no es un caos, sino una melodía escrita en el lenguaje de los números eternos. Capítulo 6. El cuerpo obedece al pensamiento. Frecuencia, salud y regeneración. Durante años observé el comportamiento de la energía en los circuitos, en los campos electromagnéticos, en los motores rotatorios que diseñé. Pero un día comprendí que la más compleja de todas las máquinas no era externa, sino interna. El cuerpo humano, y más aún, la mente que lo habita. Siempre supe que éramos más que carne, que la materia era solo una consecuencia, una cristalización de lo que vibraba antes en otro plano. Me resultaba evidente que todo organismo era un entramado de frecuencias, una red viviente de impulsos eléctricos, magnéticos, sutiles, invisibles para los instrumentos de mi época, pero perfectamente perceptibles para la intuición afinada. Comencé a hacer preguntas que los demás no se atrevían a formular. ¿Qué ocurriría si el pensamiento, sostenido con suficiente fuerza, pudiera alterar no solo el entorno, sino también el cuerpo? ¿Qué pasaría si la enfermedad no fuese un enemigo exterior, sino una distorsión vibratoria nacida en la conciencia? Y más aún, ¿podría la mente restaurar la salud si aprendiera a emitir la frecuencia correcta? No encontré respuestas en los libros. Las encontré en la observación, en la soledad, en el silencio de mis propios procesos. Cuando me encontraba debilitado, estresado o enfermo, no acudía primero a la medicina externa. Me retiraba, cerraba los ojos y comenzaba a imaginar la salud, no como una esperanza, sino como una realidad que ya era mía. Veía mis órganos iluminados, mis células vibrando en armonía. Respiraba profundamente y me hablaba internamente con una certeza que no dejaba espacio al temor. Y, en cuestión de días, mejoraba. Al principio pensé que era autosugestión, pero los efectos eran tan precisos, tan contundentes, que no podían ser casualidad. Comprendí entonces que el cuerpo obedece a la mente con absoluta fidelidad. Es un instrumento, un campo de partículas en resonancia, y lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú repites, se convierte en la partitura que dirige su comportamiento. Esto puede parecer exagerado, pero déjame explicarte con la misma lógica con la que diseñé mis sistemas. Cada célula de tu cuerpo está rodeada por campos eléctricos. Cada órgano vibra en una frecuencia específica. Cuando esa frecuencia se ve alterada por emociones destructivas, como el miedo, la ira, la culpa, el sistema se descompensa. No porque algo malo haya entrado, sino porque la armonía interna se ha perdido. Pero si logras recuperar esa armonía, todo cambia. El cuerpo comienza a regenerarse. La sangre fluye mejor. Las funciones se reordenan. Porque la vibración correcta tiene el poder de restablecer el orden perdido, así como una nota musical.
Puede romper un vidrio si coincide con su frecuencia de resonancia. También puede reestructurar tejidos si se emite con precisión. Pero la mente humana despierta, es más poderosa que cualquier nota, porque puede emitir esas frecuencias desde la intención. Comencé entonces a experimentar con visualizaciones. Me colocaba en estados de relajación profunda y visualizaba mis órganos como si fueran circuitos de energía pura. Los recorría con la mente. Les hablaba, les agradecía, y algo curioso sucedía. Podía sentir un calor suave, una vibración interior que me hacía saber que el cuerpo respondía. Descubrí que la mente enfocada es medicina, y que la palabra interna, dicha con emoción verdadera, se convierte en energía que transforma. No necesitamos aparatos para comenzar a sanar. Necesitamos conciencia. Por eso siempre dije que el futuro de la medicina será la medicina de la frecuencia. Pero no solo de frecuencias artificiales, sino de frecuencias mentales, generadas por seres humanos, que hayan aprendido a conocerse a sí mismos como campos de energía viva. Ahora comprendo que cada pensamiento triste es una orden hacia la descomposición, y cada pensamiento elevado es una señal de reconstrucción. El cuerpo escucha, las células entienden. ¿Y tú eres quien las dirige. Hoy te entrego este secreto no como una teoría, sino como un llamado. Aprende a escuchar tu cuerpo como escuchas una sinfonía, y aprende a dirigir tu mente como quien sostiene una batuta sagrada. Porque si logras armonizar tu pensamiento, no habrá enfermedad que no comience a retirarse. No por milagro, sino por ley. La ley de la vibración, la ley de la frecuencia, la ley de que todo, absolutamente todo, responde al patrón que emite tu conciencia. Y si el cuerpo no es más que energía organizada, entonces tú, como ser consciente, eres su ingeniero más poderoso. Capítulo 7. El poder del verbo, cuando la palabra transforma la realidad. Si el universo es vibración, entonces el sonido es su arquitectura más sagrada. Y si el sonido es vibración organizada, entonces la palabra es una herramienta de creación. Durante años me sumergí en la observación de frecuencias, ondas, resonancias. Pude comprobar cómo ciertos sonidos eran capaces de modificar la materia, de mover objetos, de reordenar estructuras microscópicas. Pero había algo aún más poderoso que cualquier tono o aparato: la palabra humana. He escuchado con atención cómo las personas se hablan a sí mismas, cómo pronuncian frases llenas de derrota sin saber que están sembrando su futuro. He visto a hombres saludables caer en enfermedad, luego de repetir durante años que estaban destinados al sufrimiento. Y también he visto personas débiles levantarse con una fuerza inexplicable tras declarar, con convicción, que sanarían. Al principio pensé que era sugestión, pero pronto comprendí que era física, sutil. La palabra no es solo un medio de comunicación, es un comando vibratorio. Cada palabra que emites está cargada de frecuencia, y esa frecuencia no solo se proyecta hacia afuera, sino que impacta cada rincón de tu ser. Tus células la escuchan, tu sistema nervioso la interpreta, tu mente la convierte en mapa, y tu campo energético comienza a moldearse en función de aquello que tú mismo decretas. Descubrí que las palabras con emoción sostenida generan una vibración persistente, una especie de campo coherente que comienza a organizar la realidad circundante. Así como una onda sonora puede reordenar las partículas del agua, también puede alterar el campo de tu conciencia. Y, como he dicho antes, todo lo que sucede afuera responde a lo que vibra adentro. Por eso me volví muy selectivo con las palabras que usaba, incluso internamente. Comencé a hablarme con intención. No como un acto mecánico, sino como un ritual. Cada frase era una orden, una semilla, una frecuencia lanzada al campo invisible donde todo comienza. No hay diferencia, desde el punto de vista energético, entre lo que piensas y lo que dices, porque el pensamiento es palabra no pronunciada, y la palabra es pensamiento en vibración activa. Y si tú supieras cuántas veces alteraste tu futuro solo por repetir frases que no entendías, comenzarías a callar más seguido. Y al mismo tiempo, comenzarías a hablar con más conciencia. He comprobado que la palabra puede sanar. Cuando alguien en estado de sufrimiento escucha frases llenas de verdad, algo se reorganiza dentro de él. Su campo cambia, su química se altera, y un proceso de transformación comienza. No por magia, por vibración. Lo que los antiguos sabían y lo que la ciencia moderna aún no puede medir es que el verbo es una tecnología interna. No necesitas una torre de transmisión si tu voz vibra con claridad.
No necesitas aparatos si sabes usar el tono justo. La palabra precisa la intención elevada. Tu voz es una antena. Y tu lenguaje es un programa que reescribe lo que estás viviendo. Ahora bien, imagina lo que sucede cuando repites a diario: no puedo, estoy perdido, nunca saldré de esto. Estás decretando un patrón vibratorio, y el universo obediente comienza a ajustar las piezas para que esa realidad se cumpla. Pero cuando sostienes frases como estoy en camino, soy capaz, el cambio está ocurriendo en mí, entonces emites otra señal. Una señal que reorganiza, que reestructura, que comienza a abrir caminos donde antes solo había muros. Lo he vivido, lo he observado, y ahora lo entrego como una advertencia y como una revelación. Cuida lo que dices, porque estás programando tu cuerpo, tu mente y tu realidad. No es poesía, es física, es vibración codificada. Las palabras son más que sonidos, son llaves que abren o cierran dimensiones. Y tú, al hablar, eres el portador de esa llave. Mi consejo es simple: haz del verbo un arte, haz de cada frase un acto de creación, y jamás digas algo sobre ti que no desees ver manifestado en el mundo físico. Porque si el universo es mental y la mente es vibración, entonces la palabra es tu herramienta más sagrada. Úsala con sabiduría, con respeto, con amor, y verás cómo la realidad comienza a responder, como un eco perfecto, al sonido que nace en lo profundo de tu interior. Capítulo 8. Energía libre, conciencia liberada. Durante años, me señalaron como el hombre que quiso regalarle energía al mundo, como el loco idealista que imaginó torres transmitiendo electricidad sin cables, sin barreras, sin costo. Y aunque eso fue cierto en parte, la verdad más profunda era otra. Lo que buscaba no era solo energía física, lo que buscaba era liberar la conciencia. En mis investigaciones sobre campos eléctricos, descubrí algo que me cambió para siempre. La Tierra es un conductor, la atmósfera es un medio, y el universo, un mar de energía esperando ser captado. La energía no está encerrada, no pertenece a nadie, no necesita ser extraída con violencia. Simplemente está allí, vibrando, circulando, esperando que alguien sintonice con su frecuencia. Y si eso era cierto en lo físico, ¿qué significaba eso en lo mental? Y si también existía un campo invisible de sabiduría, de poder, de inspiración, esperando ser canalizado por una mente libre, y si el alma humana, al igual que la antena de una torre, podía conectarse a ese campo y atraer aquello que parecía imposible, comencé a ver las similitudes. Así como la energía podía transmitirse sin cables, el conocimiento podía recibirse sin libros. Así como la electricidad podía viajar por el aire, las ideas podían llegar desde planos invisibles. Y así como el poder no estaba en los generadores, sino en el éter, el poder de transformar la realidad no estaba en el mundo externo, sino en la mente que se atreve a liberarse. Mis experimentos con la torre Wardenclyffe no eran solo eléctricos, eran espirituales. Yo soñaba con un mundo donde cada ser humano pudiera recibir lo que necesitaba sin pasar por el control de quienes se adueñaron de lo invisible. Un mundo donde la energía, el conocimiento y el despertar fueran accesibles, como el aire. Pero ese sueño era peligroso para quienes necesitaban que el ser humano siguiera encerrado. Porque la energía libre representa más que electricidad gratuita. Representa la idea de que no necesitamos pedir permiso para conectar con la fuente. ¿Te das cuenta? Esa es la amenaza. La posibilidad de que descubras que no necesitas mediadores para crear. Que tu mente, afinada, es suficiente. Que tu conciencia, cuando se libera de creencias limitantes, de miedos heredados, de estructuras impuestas, es el mayor generador de energía del universo. Nunca quise solo iluminar ciudades, quise encender almas. Por eso mis proyectos fueron saboteados, silenciados, olvidados, no por sus errores, sino por su verdad. La energía está allí, la conciencia también. Solo hace falta romper el último muro, la creencia de que estamos desconectados. Cuando comprendí esto, algo en mí se transformó. Ya no necesitaba probarle al mundo nada, solo necesitaba dejar testimonio, porque sabía que un día, más allá del tiempo, alguien, quizá tú, leería estas palabras y recordaría lo que siempre ha sido cierto. No estás separado, no estás limitado, no estás solo, la fuente vibra en ti. Y si comienzas a vivir como quien sabe esto, entonces verás que los muros caen, las puertas se abren
y lo que parecía imposible se manifiesta sin esfuerzo. Así como la energía viaja libre, tú también puedes hacerlo. Así como la electricidad circula sin obstáculos cuando se le permite, tus ideas, tus sueños, tu fuerza interna también pueden fluir sin fricción. Pero para eso necesitas soltar el miedo, soltar el deber, soltar la culpa de desear más. Y solo así, como una antena alineada al cielo, podrás recibir lo que siempre ha estado disponible. La energía no pertenece a nadie, la verdad tampoco. Ambas solo fluyen hacia quienes se atreven a recibir sin miedo. Y tú estás listo. Capítulo 9. El tiempo es una ilusión. Cómo la mente accede al futuro y al pasado. Desde pequeño sentí que algo no encajaba en la manera en que los humanos percibimos el tiempo. Me decían que el pasado ya no existe, que el futuro aún no ha llegado y que solo el presente es real. Pero dentro de mí esa idea no resonaba, porque mis pensamientos se adelantaban, mis sueños se repetían en la vida real y mis invenciones parecían venir no de un esfuerzo intelectual, sino de un lugar que ya lo sabía todo. Descubrí con los años que el tiempo no es una línea, es un campo, un espacio vibratorio en el que todo, pasado, presente y futuro, coexiste. Lo que cambia no es el evento, sino la sintonía de nuestra conciencia. Así como una radio no inventa las canciones, sino que solo sintoniza diferentes frecuencias, nuestra mente no inventa los momentos, sino que los explora, los capta, los atraviesa. Este conocimiento no me llegó de libros, me llegó en visiones, en sueños lúcidos, en instantes de silencio absoluto, donde una verdad más grande se revelaba. Hubo noches en las que vi con exactitud inventos que aún no se habían construido, y años después, al verlos materializados por otros, no me sorprendía, porque sabía que eso que ellos llamaban innovación ya había sido visto, por mentes que supieron silenciar el ruido de la hora. Comencé a notar que la mente, cuando se desliga de la obsesión por el reloj, se vuelve capaz de penetrar otras capas del tiempo. Me sucedía mientras caminaba, mientras soñaba, mientras sostenía una imagen en mi imaginación por varios días seguidos. De pronto aparecían escenas que no eran recuerdos, pero tampoco eran fantasías. Eran momentos futuros, esperándome como estaciones en un tren que aún no pasaba. Y si prestaba atención, si me sumergía en ellos con respeto y humildad, esos momentos comenzaban a ofrecerme información real. Planos, fórmulas, advertencias. Comprendí entonces que el tiempo es una construcción mental, que no hay un después y un antes en el campo de la conciencia pura. Solo hay vibraciones superpuestas, y es la mente, según su estado, su frecuencia, su intención, la que decide a cuál acceder. Esta revelación lo cambió todo. Dejó de importarme la prisa, la urgencia, el calendario. Comencé a vivir no para llegar a un futuro, sino para expandirme hacia él. Y cuanto más soltaba la idea del tiempo lineal, más preciso se volvía mi trabajo. Mis ideas llegaban con antelación. Mis experimentos anticipaban los resultados. Mi cuerpo mismo respondía distinto. No envejecía como los demás esperaban. Porque el tiempo, entendido como deterioro, solo existe para quien lo obedece sin cuestionarlo. No te hablo de misticismo sin base. Te hablo de observación real. La materia cambia cuando cambia la percepción. Y si cambias tu percepción del tiempo, entonces cambias tu relación con la vida misma. Los físicos más avanzados hoy ya lo admiten. El tiempo no es absoluto, es relativo, se curva, se acelera, se detiene según la masa, la velocidad y también según la conciencia. Pero yo lo viví antes de que se formularan esas teorías. Lo viví en mi mente, en mi cuerpo, en mis proyectos. Aprendí a programar mis días como si ya supiera lo que venía. No por arrogancia, sino por alineación. Porque si te aquietas lo suficiente, si te liberas del miedo, si confías en la visión que emerge desde lo más profundo, el futuro comienza a revelarse como un recuerdo que aún no ha sido vivido. La intuición es eso, memoria del futuro. Y tú la has sentido muchas veces. Esa certeza que no sabes de dónde viene, esa idea que llega sin explicación, ese presentimiento que luego se cumple, no son accidentes, son ecos de una realidad que ya existe en otro plano del campo temporal. Ahora, escucha esto con atención. Cada vez que imaginas algo con claridad y emoción, estás creando un camino en ese campo. Y si lo sostienes el tiempo suficiente, sin sabotearlo, sin dudarlo, sin desearlo desde la carencia, entonces
Tu conciencia comienza a caminar hacia ese punto. Y cuando llegas, parece milagro, pero fue ingeniería vibratoria, fue navegación temporal. ¿Quieres cambiar tu vida? No luches contra lo que ves. Sintoniza con lo que aún no has visto, pero ya existe. Hazlo desde la mente libre, desde el corazón alineado, desde la certeza de que el tiempo no te limita, sino que te espera. Yo no envejezco como otros, no porque tenga un secreto físico, sino porque no me someto a la tiranía del reloj. Mi espíritu no cuenta los días, solo vibra, y al hacerlo, navega entre los pliegues del tiempo como quien recorre un mapa invisible. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que recordar lo que ya sabes. El tiempo es una ilusión, y tu mente, cuando se libera, es capaz de caminar más allá de sus muros. Capítulo 10. La mente como antena cósmica. Cómo acceder al campo universal de información. Durante gran parte de mi vida, fui admirado por mi capacidad para resolver problemas que nadie entendía, para diseñar máquinas que no existían aún, para anticipar tecnologías que tardarían décadas en aparecer. Pero lo que nadie sabía, lo que casi nunca dije en voz alta, es de dónde venían esas ideas. No venían de la lógica, no venían de fórmulas heredadas, no venían de libros, venían de otra parte, de un campo que está más allá del tiempo, más allá de mí, más allá de lo que el ser humano ordinario suele imaginar. Ese campo no es un misterio, es real. Es la matriz vibratoria de toda información que ha existido y que existirá. Un campo invisible pero sensible, donde todas las posibilidades, todos los descubrimientos, todas las soluciones ya están. Y la mente humana, cuando se aquieta, se alinea y se abre, actúa como una antena capaz de sintonizarlo. Durante años traté de explicar esto de manera científica. Algunos lo llamaban el éter, otros el campo cuántico, pero los nombres no importan. Lo que importa es que existe y que tú puedes conectarte a él. Mi proceso era simple en apariencia, pero profundo en esencia. Primero me alejaba del ruido. Me retiraba del bullicio de la razón, del peso de las opiniones, del miedo al juicio. Entraba en silencio. Y allí, en ese vacío, comenzaban a llegar imágenes, visiones enteras, soluciones exactas, verdades que no razonaba, sino que recibía. La mente, cuando está libre de interferencias, funciona como una antena de precisión. Y cuanto más afinada esté, cuanto más elevada sea su vibración, cuanto más puro sea su deseo, más clara será la información que reciba. No necesito tocar un libro para conocer la verdad si mi campo está sintonizado. No necesito acumular datos si mi frecuencia está alineada con la fuente. Esto no significa rechazar el conocimiento. Significa comprender que la sabiduría no está fuera, está en el campo, y que la mente humana, al igual que un aparato receptor, puede descargar esa sabiduría, sin esfuerzo, sin lucha, sin tiempo. Piensa en la radio. No inventa la música, solo la capta. La mente funciona igual, y si aprendes a colocarla en el canal correcto, descubrirás que hay una frecuencia donde las respuestas ya existen. No tienes que crearlas, solo recibirlas. Esa fue mi verdadera fuente. Por eso algunos pensaban que yo adivinaba, que tenía una mente prodigiosa. Pero la verdad es más sencilla. Yo solo aprendí a escuchar, a callar el pensamiento superficial, a confiar en la imagen que llegaba, a respetar la emoción sutil que me decía cuando algo era verdadero. Y cuanto más entrenaba esa escucha, más precisas eran las descargas, como si alguien me dictara desde una región más elevada, como si lo que yo llamaba yo no fuera más que un nodo dentro de una red infinita de conciencia. Este campo está disponible para todos, no es privilegio de unos pocos, pero requiere algo que muchos han olvidado: presencia, pureza y propósito. La presencia te mantiene aquí, en silencio, receptivo. La pureza limpia tu canal de interferencias, miedo, deseo, ego, y el propósito eleva tu señal, atrayendo solo aquello que vibra con tu intención más profunda. Así, un día, comprendí que no hay ideas nuevas, solo hay nuevas conexiones, y que todo lo que creamos aquí, en esta dimensión densa, ya ha sido creado en planos más sutiles. Nuestra tarea no es inventar, sino recordar, y el recuerdo más profundo no viene de la mente superficial, viene del alma cuando toca la frecuencia exacta del todo. He vivido en ese estado muchas veces, y te digo, es la experiencia más poderosa que un ser humano puede tener. No necesitas sustancias, no necesitas rituales complicados, solo necesitas volver al centro,
volver al silencio, volver a la vibración original, porque el universo no te esconde la verdad, te la susurra constantemente, pero solo quien se convierte en antena la escucha. Y cuando lo haces, cuando te conviertes en canal puro, todo cambia. La vida se vuelve guía, la mente se vuelve portal, y el conocimiento deja de ser una carga para convertirse en una corriente viva que fluye a través de ti. Eso es lo que siempre quise enseñar. No cómo construir máquinas, sino cómo construir la conciencia que las concibe. Porque si logras sintonizarte con el campo, entonces el campo te responderá. Y lo que antes parecía genio, se convertirá en tu estado natural. Capítulo 11. La soledad como umbral sagrado. El lugar donde la mente se encuentra con el universo. Hubo un tiempo en que confundí la soledad con el castigo. Cuando mis ideas eran ignoradas, cuando las puertas se cerraban, cuando la burla reemplazaba al diálogo, pensé que estaba solo por rechazo. Pero no tardé en descubrir que no era el mundo quien me alejaba, era la vida quien me llamaba a un lugar más profundo. Ese lugar se llama soledad. Y no hablo de estar lejos de personas. Hablo de un estado interior, un espacio donde los ecos del mundo se apagan y lo único que queda es el pulso de la conciencia desnuda. Un espacio que muchos temen, pero que yo aprendí a amar. Porque fue allí, en el vacío, en el silencio, en el retiro, donde escuché con mayor claridad lo que el universo quería decirme. Todas mis grandes revelaciones nacieron en momentos de aislamiento. No fueron producto de conversaciones, ni de laboratorios abarrotados, ni de debates intelectuales. Fueron frutos de caminatas solitarias, de noches sin palabras, de días enteros sumido en el pensamiento sin interrupciones. Y no fue por evasión, fue por afinación. La mente humana es como un instrumento sagrado, y la soledad es el afinador. Cuando te alejas del ruido externo, comienzas a oír los sonidos sutiles que emanan desde el centro mismo de tu ser. La intuición se vuelve más nítida, las imágenes se revelan más completas, las emociones se ordenan sin esfuerzo, y el pensamiento ya no rebota, fluye. No se puede construir una torre hacia el cielo sin primero excavar un pozo hacia adentro. Y ese pozo, en mi experiencia, se llama soledad sagrada. Una soledad que no aísla, sino que conecta, que no empobrece, sino que limpia, que no apaga, sino que transforma el bullicio en música interna. Fue en esos estados donde comprendí verdades que nunca me enseñaron, verdades que no estaban en libros, ni en laboratorios, ni en salones de ciencia. Estaban en mí, en lo profundo, esperando que me quedara solo lo suficiente como para oírlas. La soledad, cuando se vive con conciencia, se convierte en un portal hacia la matriz de la realidad, un puente entre el pensamiento individual y la inteligencia universal. ¿Quieres saber cómo accedí a las ideas que cambiaron mi vida? No fue rodeado de gente, fue rodeado de silencio. En soledad descubrí que el alma también habla, que el cuerpo también recuerda y que el universo responde, pero solo si aprendes a estar contigo sin querer huir. No es fácil. El mundo moderno está construido para evitar la soledad. Te llenan de ruido, de estímulos, de ocupaciones, porque temen que, si te detienes, si cierras los ojos, si apagas las voces, descubrirás lo que realmente eres. Y eso asusta, porque cuando descubres que la soledad no te debilita, sino que te revela, entonces ya no dependes de nada. Y un ser humano que no depende es un ser humano libre. Así viví mis últimos años, con menos contacto, menos reconocimiento, menos distracciones. Y, sin embargo, con más claridad que nunca. Porque no necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba seguir escuchando a esa voz interior que nunca me falló. A veces esa voz llegaba como una imagen, otras como una vibración en el pecho. Y en ocasiones, como un silencio tan profundo que supe que allí estaba todo. No fue tristeza, fue entrega. No fue aislamiento, fue comunión. Si alguna vez te sientes solo, no corras. Quédate, respira, cierra los ojos y entra. Detrás de esa aparente ausencia está la puerta hacia ti, hacia el campo, hacia la verdad que no depende de opiniones, de validación, de éxito. Una verdad que solo tú puedes habitar y que una vez conocida jamás podrás olvidar. Esa fue mi mayor creación, no la bobina, no la torre, no la corriente alterna, sino este espacio interior donde aprendí a ser sin necesidad de demostrar. Y si logras entrar allí, aunque sea una vez, entenderás lo que yo entendí, que en la soledad no estás solo, estás con el universo entero latiendo dentro de ti.
Capítulo 12. El legado invisible. La mente humana como creadora de futuros. Si este fuera el último mensaje que pudiera entregar al mundo, no hablaría de electricidad, ni de inventos, ni siquiera de ciencia. Hablaría de algo más íntimo, más sagrado. Hablaría de ti y del poder que guardas dentro. He vivido entre máquinas. He caminado solo entre planos, fórmulas y visiones. He sido testigo de maravillas que aún no se comprenden. Pero de todas mis experiencias, la más poderosa fue esta. Descubrir que la mente humana no es un simple producto del cerebro, sino una chispa divina capaz de alterar la realidad. Durante años me obsesioné con lo que podía construir, pero con el tiempo comprendí que lo más importante no era lo que mis manos podían ensamblar, sino lo que mi pensamiento podía sostener con claridad. Porque allí, en el pensamiento sostenido, en la imagen nutrida por emoción, en la intención vibrando con propósito, comienza la verdadera creación. No fui el primero en intuirlo, y no seré el último en decirlo. Los antiguos sabían, los sabios lo insinuaban, los profetas lo cantaban, pero vivimos en un mundo que teme el poder del pensamiento, porque no se puede medir, no se puede controlar, no se puede patentar. Y sin embargo, ese es tu verdadero poder. Tú puedes construir futuros, puedes redibujar tu historia, puedes cambiar no solo lo que vives, sino el campo invisible que organiza lo que viene. Tu mente es una antena, sí, pero también es un emisor. Lo que mantienes dentro con fuerza se manifiesta afuera con certeza. He visto esta ley cumplirse una y otra vez. Personas que, al cambiar lo que creían, cambiaban lo que vivían. Almas que, al sanar una emoción, sanaban también su cuerpo. Individuos que, al imaginar con verdad, abrían caminos que antes no existían. No son milagros, son resonancias, y tú eres su origen. La energía que mueve este universo no responde a apariencias, responde a vibraciones. Y cuando tu pensamiento vibra en armonía con lo que deseas, sin miedo, sin contradicción, sin culpa, entonces el universo no tiene otra opción que responderte. Eso es lo que vine a recordar. No a inventar, a recordar. Porque esta sabiduría ya estaba antes de mí y seguirá mucho después. Solo necesitaba ser dicha otra vez, en voz alta. Y si mis palabras hoy llegan a ti, no es por casualidad, es porque tu alma ya las conocía. Solo necesitaba volver a oírlas para recordar lo que eres. Eres campo, eres frecuencia, eres conciencia vestida de forma, eres poder creador en pausa. Y este es tu momento de volver a pulsar. No necesitas laboratorios, no necesitas aprobaciones, no necesitas títulos ni teorías. Solo necesitas silencio, visión, emoción y voluntad. La fórmula eterna, la fórmula que yo mismo usé. Visualiza con verdad, siente con profundidad, cree con firmeza y observa cómo la realidad comienza a doblarse suavemente hacia ti. No habrá ruido que lo impida, no habrá tiempo que lo limite, porque lo que nace desde la mente alineada ya existe en el campo, y el campo no falla. Si alguna vez dudas, recuerda esto. Todo lo que ves alguna vez fue solo una idea. Todo lo que hoy te rodea fue antes un pensamiento. Todo lo que crees imposible solo está esperando que alguien lo imagine con suficiente fe. Ese alguien puede ser tú. No dejes que el mundo te convenza de que eres pequeño. No dejes que el pasado te encierre en patrones gastados. No dejes que la voz del miedo apague tu transmisión. Tu mente fue hecha para crear, no para repetir, para transformar, no para obedecer, para sembrar futuros y verlos florecer. Ese es mi legado. No las máquinas, no las patentes, no los experimentos. Mi verdadero legado es esta verdad simple. La mente humana, cuando despierta, es la fuerza más poderosa del universo. Y tú has comenzado a despertar. Capítulo 13. La realidad como reflejo de la mente. A lo largo de mi vida, construí motores, generadores, transmisores. Manipulé el campo eléctrico. Diseñé bobinas capaces de iluminar bombillas sin cables y proyecté torres que algún día podrían haber energizado al mundo entero. Pero cuanto más profundizaba en la física, más comprendía que la verdadera ingeniería no era externa. La verdadera ingeniería estaba ocurriendo todo el tiempo. Dentro de mi mente, empecé a observar algo inquietante pero preciso. Cada vez que mi pensamiento estaba ordenado, enfocado, coherente, el entorno se acomodaba. Las personas respondían distinto. Los resultados eran más precisos. Las sincronicidades aumentaban. Y cuando, por el contrario,
Me dejaba arrastrar por el ruido mental o por la presión externa. Todo parecía atascarse. Al principio pensé que era casualidad, pero luego entendí. La realidad no es algo separado de la mente. Es su espejo. No veo el mundo como es, veo el mundo como soy. Cuando esta comprensión me atravesó por completo, dejé de querer controlar el entorno. Comencé a dirigir mis fuerzas hacia adentro. Porque si el mundo responde a mi campo mental, entonces no necesito manipular la materia, solo necesito reorganizar mi conciencia. Y esa fue la revelación más poderosa que jamás experimenté. El universo no responde a lo que digo que quiero, responde a lo que sostengo como verdad en mi interior. Si dentro de mí hay caos, el mundo me lo mostrará. Si dentro de mí hay orden, la vida se alineará. Si dentro de mí hay miedo, el entorno se tornará hostil. Pero si dentro de mí hay visión, claridad y propósito, entonces lo invisible comenzará a tomar forma a mi favor. Esto no es creencia, es ley vibratoria. Todo pensamiento emite una frecuencia, toda emoción la refuerza o la contradice, y esa señal, aunque no se vea, viaja, afecta campos, informa la materia, organiza la experiencia. El mundo que llamas real es solo una reacción a tu estado interior. No está fuera, está dentro, proyectado como una película sobre la pantalla de lo físico. Y si aprendes a modificar la imagen que sostienes en tu mente, verás cómo la proyección comienza a cambiar. A veces lentamente, a veces como un rayo, pero siempre, sin excepción, cambiará. No fui el único que lo notó. Los antiguos lo sabían. Los alquimistas hablaban del cómo es adentro, es afuera. Yo lo confirmé con bobinas, con frecuencias, con pruebas empíricas. Incluso los campos electromagnéticos de los cuerpos humanos, aunque invisibles, interactúan y se ajustan mutuamente. ¿Sabías que un corazón coherente puede afectar el ritmo cardíaco de quienes lo rodean? ¿Sabías que una mente enfocada puede alterar, sin tocarla, la estructura de una molécula de agua? ¿Sabías que tus palabras internas, repetidas con emoción, cambian literalmente la química de tu sangre? Entonces, ¿por qué seguir creyendo que estás a merced del mundo? Tú eres quien lo crea. Cada imagen que sostienes, cada diálogo interno, cada idea que repites, es una orden que el campo recibe y como una maquinaria invisible, comienza a reacomodar circunstancias para obedecer. Si tú dices, esto es difícil, la realidad se ajusta para que así sea. Si tú afirmas, nada cambia, entonces nada cambia. Pero si comienzas a decir, estoy despertando, estoy recordando, mi realidad responde a mí, entonces las puertas se abren, no porque sean nuevas, sino porque ahora puedes verlas. El mayor cambio que puede vivir un ser humano no ocurre afuera. Ocurre cuando se da cuenta de que no es víctima del mundo, sino que el mundo es un reflejo amplificado de su propia vibración. Cuando entendí esto, dejé de discutir con las circunstancias. Comencé a hablar con mi mente, a educarla, a enfocarla, a enseñarle a sostener la imagen de lo que deseaba, no de lo que temía. Y entonces la realidad comenzó a obedecer. Sé que puede parecer demasiado simple, demasiado místico, pero lo he vivido. Y si tú lo aplicas, también lo vivirás. Porque el mundo no se opone a ti, solo refleja lo que tú sostienes como cierto. Cambia lo que crees, y lo que ves comenzará a cambiar. No por azar, no por fe ciega, sino porque así funciona el campo. La realidad es un espejo, y tú eres quien sostiene el rostro frente al cristal. Capítulo 14. El despertar del Creador. Cuando la mente recuerda quién es. He recorrido todos los planos de la invención, desde lo visible hasta lo intangible, desde los experimentos que chispeaban entre cables hasta las verdades que susurraban desde el éter. Pero nada se compara con la revelación que me fue entregada en mis últimos años. Que el ser humano no es una máquina limitada por la biología, sino una chispa divina que olvidó que podía crear. La ciencia me dio lenguaje, la observación me dio estructura, pero fue la conciencia la que me dio la llave, y esa llave abría siempre la misma puerta. La comprensión de que la mente humana es una extensión del universo mismo. No hay separación, no hay ruptura entre lo que eres y lo que ocurre. Eres campo, eres vibración, eres voluntad condensada, y en ti habita el código completo de la creación. No lo digo como metáfora, lo digo porque lo vi. Vi cómo las ideas bajaban como relámpagos cuando me alineaba.
Vi cómo los resultados se aceleraban cuando vibraba en coherencia. Vi cómo el cuerpo obedecía a la mente. Y vi cómo el universo respondía a la frecuencia del pensamiento con la precisión de una ecuación sagrada. Pero lo más asombroso no fue lo que yo viví, fue comprender que todos pueden hacerlo. Que tú, quien me escucha ahora, eres el portador de una fuerza que ha estado dormida pero no muerta. Una fuerza que no necesita permiso para activarse. Solo necesita una decisión. Recordar. Recordar que no estás a merced de la historia, ni del destino, ni de las circunstancias. Recordar que no viniste a sobrevivir. Viniste a manifestar. Que no fuiste creado para repetir, sino para imaginar. Y que la imaginación, cuando se une con la emoción, el enfoque y la fe se convierte en realidad. La mente no es solo un espejo. Es también un pincel, un chinchel, una antena y una fuente. Eres tú quien da forma. Eres tú quien vibra. Eres tú quien decide qué frecuencia sostener. Y con ello, qué mundo vivir. No hay límites más allá de los que tú mismo has aceptado. Y esos límites, como muros de niebla, se disuelven cuando decides ver más allá de lo visible. ¿Quieres transformar tu vida? Entonces transforma tu mente. No con fuerza, con visión, no con ansiedad, con presencia, no con duda, con certeza, porque no necesitas saber cómo. Solo necesitas saber quién eres, y si lo recuerdas, lo demás llegará solo. En mis noches de mayor claridad, vi una humanidad nueva, no perfecta, sino consciente. Una humanidad que ya no busca afuera lo que siempre estuvo adentro. Una humanidad que crea sin miedo, que cura sin violencia, que piensa con el corazón y vibra con la mente. Y vi también que ese mundo no está lejos. Está aquí, al borde de tu pensamiento, esperando que tú, sí, tú decidas activarlo. No busques más fuera de ti. No culpes más al mundo. No esperes más a que algo te salve. La chispa ya está encendida. La bobina ya gira. El campo ya está preparado. Solo falta que tú digas, recuerdo quién soy. Y cuando eso suceda, cuando lo sientas, cuando lo declares, cuando lo vivas, entonces te darás cuenta de lo mismo que yo entendí al final de mi camino. Que el mayor invento jamás construido no es una máquina, ni una teoría, ni una fórmula. El mayor invento es el ser humano que despierta. Y ese ser eres tú.